Hola a todas y todos, hoy día voy a hablar sobre las salidas alternativas dentro del proceso penal. Lo primero que tenemos que saber es que en el proceso penal nos regimos según el principio de legalidad. No el principio de legalidad como lo conocemos dentro del derecho penal sustantivo, sino el principio de legalidad que se refiere a que cada vez que la Fiscalía adquiera conocimiento de un hecho delictivo, tiene la obligación de perseguirlo y no puede dejar esta investigación sin efecto por ninguna razón, excepto por aquellas razones establecidas en la ley. Así podemos ver cómo el principio de legalidad en sede procesal penal se liga con el principio de oportunidad. ¿Qué significa el principio de oportunidad? Exactamente la continuación de lo que estaba hablando. Significa que van a haber ciertos casos en que la ley expresamente autoriza al Ministerio Público o para dejar sin efecto una investigación ya iniciada o para no iniciar una investigación derechamente. Dentro de estas causales que encontramos dentro del principio de oportunidad en sentido amplio, encontramos el archivo provisional, la facultad de no iniciar la investigación y el principio de oportunidad en sentido estricto. Pero también vamos a encontrar las salidas alternativas que vamos a estudiar hoy día. Entonces las salidas alternativas vienen a ser verdaderos mecanismos alternativos para dar fin a un proceso penal sin necesidad de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. La suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio son las dos clases de salidas alternativas que vamos a estudiar hoy día. ¿Qué tienen en común estas dos salidas alternativas? Bueno, primero el hecho de que ambas son salidas alternativas, ¿verdad? Dan una alternativa a la sentencia. Tienen requisitos que aplican para ambas. Por ejemplo, la investigación tiene que estar formalizada tanto para solicitar una suspensión condicional del procedimiento como para solicitar la aprobación de un acuerdo reparatorio. La presencia del abogado o abogada defensora es un requisito de validez en esta audiencia también. Y además, obviamente, se requiere el acuerdo del imputado. Partamos con la suspensión condicional del procedimiento. Antes de eso, hay otra cosa que es común a la suspensión condicional del procedimiento y al acuerdo reparatorio, que es la oportunidad en que se puede solicitar al juez que decrete una suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio. Esta oportunidad está establecida en el artículo 245 del Código Procesal Penal y se refiere, como ya adelantaba, ¿verdad?, a después de la formalización y hasta la audiencia de preparación de juicio oral. Entonces, ¿qué puede pasar? En la misma formalización se podría discutir la procedencia de una salida alternativa. Después de la formalización se puede convocar o solicitar al juez que cite, ¿verdad?, a una audiencia solamente para este efecto. Y después, como última oportunidad, después del cierre de la investigación, durante la audiencia de preparación de juicio oral. Vamos ahora sí a la suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué es la suspensión condicional del procedimiento? Es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, ¿vale? Eso como primero, es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. El Ministerio Público le va a ofrecer esta suspensión condicional del procedimiento al imputado, le va a decir, cumple estas condiciones por este plazo y yo me abstengo de investigar y esta causa se cierra si es que tú cumples con las condiciones. Esto tiene que ser aprobado o decretado por el juez de garantía, ¿vale? Veamos cuáles son los requisitos para que proceda una suspensión condicional del procedimiento. Los establecidos en el artículo 237, a saber, primero, la pena en concreto no puede exceder de 3 años. ¿A qué nos referimos con pena en concreto? Nos referimos no a la pena en abstracto que está establecida en el tipo penal, en el Código Penal, sino a la probabilidad de pena que se le podría aplicar al imputado. O sea, vamos a considerar las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. El segundo requisito es que no debe haber reincidencia, o sea, el imputado no debe haber sido previamente condenado por crimen o simple delito. Y el tercer requisito es que no debe tener una suspensión condicional del procedimiento vigente a la fecha en que se verifican los hechos que vamos a discutir esta suspensión condicional del procedimiento. Ahora, ¿cómo se desarrolla o cómo se solicita la suspensión condicional del procedimiento? Como ya les decía, el Ministerio Público le va a decir
al imputado que le va a ofrecer una suspensión condicional del procedimiento. Van a la audiencia, ¿verdad? Tiene que estar ahí el defensor, tiene que estar el imputado y va a estar el Ministerio Público. Y ahí lo que se va a discutir van a ser cuáles son las condiciones que se le van a imponer al imputado y por cuánto tiempo. Este plazo en que el imputado va a tener que cumplir ciertas condiciones no puede ser menor a 1 año ni superior a 3 años. ¿Y cuáles van a ser las condiciones? Estas condiciones están establecidas en el artículo 238 del Código Procesal Penal y pueden ser, en verdad, muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, no ir a un lugar determinado, puede ser concurrir al Ministerio Público a firmar, puede ser someterse a un tratamiento para abuso de alcohol o de drogas, puede ser pagar una suma de dinero o cualquier otra que el tribunal estime conveniente. Entonces esas se van a discutir en ese momento. Y ahí también, además de establecer las condiciones que el imputado debe cumplir, se va a establecer por cuánto tiempo se van a cumplir estas. Entonces, puede ser, por ejemplo, que una suspensión condicional del procedimiento se decrete en la que el imputado tenga que cumplir por 1 año la condición de ir a firmar todas las semanas. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la suspensión condicional del procedimiento? Pueden pasar 2 situaciones, ¿verdad? Puede pasar que el imputado cumpla las condiciones por el plazo que se le estableció, ¿verdad? Sin ningún problema. En ese caso, al término del plazo en que él tenía que cumplir estas condiciones, se va a citar a una nueva audiencia, ¿verdad? Donde se va a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa por haberse extinguido la acción penal. Esa es la primera situación. ¿Qué pasa si no cumple las condiciones? En ese caso hablamos de la revocación de la suspensión condicional del procedimiento. ¿Cuándo se revoca la suspensión condicional? En 2 situaciones. Primero, en el caso de que el imputado sea formalizado por nuevos hechos estando vigente la suspensión condicional del procedimiento. Y segundo, se puede revocar la suspensión, no porque aquí ya no es formalizado por un nuevo delito, pero con respecto a las condiciones que se le imponen en esta suspensión condicional, las incumple de manera grave, injustificada y reiterada. En esos 2 casos, entonces, se podría revocar la suspensión condicional del procedimiento. Ahora vamos a la segunda clase de salida alternativa, que son los acuerdos reparatorios. En los acuerdos reparatorios ya no vamos a hablar entre un acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público, sino más bien entre el imputado y la víctima. ¿Cuándo se aplica ahora los acuerdos reparatorios o cuándo proceden? Esto está establecido en el artículo 241 del Código Procesal Penal. ¿Cuánto vamos a aplicar entonces los acuerdos reparatorios a aquellos casos que nos dice el artículo 241 del Código Procesal Penal? Es decir, primero cuando hablemos de delitos patrimoniales, o sea, aquellos delitos cuyo bien jurídico protegido sea de carácter patrimonial, de carácter disponible. Segundo caso, lesiones hasta menos graves. Y tercer caso, los delitos culposos. El desarrollo de esta audiencia va a ser muy similar a la de la suspensión condicional, ¿verdad? Las partes van a concurrir y van a negociar entonces cómo terminar esta causa, lo que normalmente significa que el imputado va a tener que pagarle una suma de dinero a la víctima. No siempre es una suma de dinero, ojo ahí, porque pueden negociar otras cosas. La víctima, por ejemplo, podría contentarse o conformarse con unas disculpas públicas. Y eso podría ser una prestación válida para hablar de un acuerdo reparatorio. Entonces, ¿qué debemos saber del acuerdo reparatorio? ¿Qué es, verdad, este acuerdo entre la víctima y el imputado? ¿Cuáles son los presupuestos de aplicación? Y finalmente, ¿cuál es el efecto? Lo que sucede aquí es parecido de nuevo a la suspensión condicional del procedimiento. Se va a pagar esta suma de dinero o se va a efectuar la prestación que se negocia y se va a extinguir la responsabilidad penal debiendo dictarse el sobreseimiento definitivo de la causa. Como vemos entonces, la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio, ambas son formas de darle una salida alternativa, como su nombre lo dice, al proceso. No termina en una sentencia, el imputado no queda con antecedentes penales, y en verdad está pensado para aquellas personas que no tienen antecedentes, ¿verdad? Y que es primera vez que se ven enfrentados a la justicia penal.